participamos, que es la idea. Bueno, está bien. Bueno, nos pusimos a charlotear y no dijimos cómo hacíamos, Claudia. No, Dos dale, juicios. arrancá y después yo sigo. Dos juicios. Bueno. Bueno, gracias por la invitación. Estoy así como en terreno extraño, ¿no? Porque si bien la mayoría de las cosas en las cuales o trabajo o milito tienen que ver con el intento de miradas interdisciplinarias, pero bueno, no es mi terreno, ¿no? Ahí en la propuesta Juli me decía salud mental y dije, salud mental, memoria, y después me acordé, cuando recién empecé la facultad en Mar del Plata, yo venía de una ciudad como, me crié en Balcarce, que es un pueblo, bueno, una ciudad chiquita, muy conservadora, tiene frente a mi escuela había una estatua, sigue estando la estatua de Uriburu, ¿no? El primer presidente producto de un golpe de Estado que hubo en nuestro país. Así que imagínense que no es una ciudad sencilla, y cuando, cuando llegué a Mar del Plata, que en 89, 90, 89, en plenas peleas por las leyes de impunidad, ¿no? Las leyes de obediencia debida y punto final que impedían el juzgamiento de lo que había sucedido en la dictadura. Y me acuerdo que no sé ni por qué, fui a un lugar, una venta de libros usados, y vi un libro que se llama Violencia de Estado y Psicoanálisis, de Janine Puget, ahí Claudia me va a decir, y René Caes, y bueno, un grupo de uruguayos. Que no sé ni por qué lo leí en ese momento, o sea, no era ni algo que me problematizara, ni tampoco estaba vinculada con el tema, ni con la dictadura, o por lo menos pensaba, ¿no? Que no. Y me acuerdo que leí una frase que decía que la tortura era una secreción permanente de silencio. Y fue así como la primera vez que vi que lo que había sucedido durante la dictadura, más allá de si nos había afectado directamente o no, había un daño y había un efecto directo en lo social y en todos nosotros. Y lo digo porque eso quedó ahí como, ¿no? Como una idea. Y años después, cuando empecé a militar en los juicios, que tampoco fue una idea, pero bueno, fue lo que sucedió, y empecé a conocer lo que son los distintos discursos de memoria, ¿no? Que se fueron gestando en torno a lo que sucedió. Y son discursos además que obedecen a momentos históricos. Entonces, el primer discurso que se instaló en nuestra sociedad sobre lo sucedido, el primer sentido, es el que está la propia dictadura diciendo esto fue una guerra. Fue una guerra y en la cual nosotros, ¿no? Las Fuerzas Armadas, tuvimos que pelear para defender nuestro modo de vida occidental y cristiano atacado por el marxismo internacional que venía a subvertir todo. Cuando pensamos en una lectura de guerra, en una guerra hay combatientes, no hay víctimas. Y si hay combatientes, bueno, en todo caso, lo que sucedió, las violaciones a derechos humanos y demás son excesos, ¿no? Que era lo que la dictadura decía, bueno, si sucedió algo, una suerte de se nos fue la mano, bueno, son errores, son excesos. Después hubo construido desde la sociedad también otra mirada, que es la que también es una lectura de guerra, que es la que conocemos como la teoría de los dos demonios, ¿no? Que es la de la primera etapa democrática después de la dictadura, que es, bueno, sí, hubo dos demonios, la guerrilla, la subversión, la lucha armada por un lado, los militares por el otro, pero hay uno que es infinitamente peor, que es el Estado, ¿no? Eso está mal,
Y por lo tanto, en esta lectura de los dos demonios, la que es víctima, hay una víctima, esta vez sí hay una víctima, pero es la sociedad inocente que se vio expuesta a toda esa cosa tremenda de esos dos terrorismos. Y esa fue la lectura que nos marcó durante mucho tiempo como sociedad, ¿no? Y después había otro discurso que era minoritario, que era el que los sectores del campo popular y el movimiento de derechos humanos pugnaban por instalar, y que finalmente pueden instalar después de mucho tiempo, que es la lectura del terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, poder entender que lo que sucedió fue la apropiación total de un Estado, no de un terrorismo de Estado, sino como decía Eduardo Luis Dualdo, un Estado terrorista, un Estado que todo él, en todas sus estructuras, segrega terror a toda la sociedad. Nosotros después, el movimiento de derechos humanos le dio una vuelta más de tuerca, que es la mirada del genocidio. En esa mirada, la víctima de lo que sucedió es toda la sociedad, ¿no? O sea, la lectura de genocidio implica pensar que lo sucedido, el exterminio, tuvo que ver con poder transformar de raíz a la sociedad en su conjunto, convertirla en otra cosa. Ahí se ensambla, recién ahí dije, digo recién ahí porque también estas lecturas las fuimos construyendo socialmente durante muchos años, ¿no? Pero en esa lectura se ensambla esto que les decía, que es lo que más se adecúa a lo que, bueno, por lo menos yo entiendo y muchos entendemos que es lo que más se adecúa a lo que sucedió, pero que es infinitamente más intolerable que pensar que vinieron unos militares en un plato volador, mataron, secuestraron, se apropiaron de chicos, violaron, desaparecieron, y ya, ¿no? Porque esa lectura que es más simple es mucho más tolerable. Si a mí no me pasó, si no le pasó a un familiar, me es ajeno. Si no soy parte de ninguno de esos demonios, me es ajeno. Y a mí no me pasó nada. Digo, eso es mucho más tolerable que tener que asumir que que todo lo que sucedió nos transformó a nosotros, a nosotras aún, cuando por nuestras edades pensemos que no nos afectó, ¿no? Porque esto de la idea de la secreción permanente de silencio es algo que, por ejemplo, quienes no somos platenses y cuando llegamos y vemos cómo afectó en cada uno de los lugares, digo, para los que no son de La Plata, si ustedes miran, van a encontrar en muchos lugares lo que son las baldosas blancas de memoria, que son los hitos que dicen acá fue secuestrada tal persona. Cuando empiezan a hablar con compañeros y compañeros de la universidad que tienen más de 50 años, cuando van a edificios públicos y ven las placas, ¿no? Y se dimensiona todo eso y se ve que es una ciudad absolutamente atravesada por el exterminio, pero ese atravesamiento no es solo el de las personas que fueron afectadas y sus familiares, ¿no? Son atravesamientos institucionales. Carreras que dejaron de existir, profesiones que no estuvieron más, prácticas políticas y sociales y culturales que no digo se extinguieron, pero que fueron tremendamente afectadas. De hecho, a mí mi papá, cuando me fui a estudiar, ¿qué me dijo? No te pongas de novio y no te metas en política, ¿no? Que eran las dos cosas que no había que hacer cuando uno iba a estudiar. Bueno, digo esto porque también el tener en claro cuáles son los discursos de memoria imperantes o los que decidimos, o por los que decidimos pelear para visibilizar, implica también cómo nos paramos frente a los juicios, ¿no? Los juicios, muchos se preguntan qué hacemos 45 años después haciendo esos juicios, o, bueno, ¿cuál es el sentido de juzgar a un tipo de 90 años que no se puede tener en pie? Y en realidad, los juicios, si los vemos en este entramado y los vemos como un escenario más de disputa de sentido, es cuando adquieren significación 45 años después.
Yo no pensé igual que 45 años después iba a estar haciéndolo, pero bueno, también es lo que hemos podido lograr. ¿Por qué digo que es una escena de disputa de sentido? Porque hubo una etapa inicial, en esa etapa donde el discurso de memoria imperante era el de los dos demonios, donde los juicios eran un lugar donde la palabra del sobreviviente, de la sobreviviente sobre todo, era exclusivamente para relatar los tormentos de los cuales habían sido víctimas, ¿no? Había que convencer a esos jueces de lo que había sucedido. Que aparte es bastante difícil de creer y de tolerar. No es sencillo tolerar y creer todo lo que el ser humano tiene capacidad de hacer sobre los cuerpos de otros seres humanos. Pero después, pasado eso, en esta etapa de reapertura de los juicios, nosotros hemos podido ir más allá de eso, ¿no? Entonces, esto de pensar que hubo un exterminio que fue una práctica genocida, si yo lo traslado a la escena judicial, significa que ya no voy a probar solamente que alguien fue torturado, que alguien fue desaparecido, sino que voy a tratar de explicar ahí el porqué y el para qué de ese exterminio. Entonces ahí, en esta nueva etapa, nosotros pudimos empezar a mostrar las identidades militantes, poder preguntarle a los sobrevivientes, bueno, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde militabas? Pudimos empezar a hacer esas reivindicaciones. Y eso es, a ver, tiene una trascendencia, un sentido histórico, pero también tiene un sentido profundamente reparatorio para quien tiene que testimoniar. Y digo esto porque muchas veces se dice, bueno, el testimonio es reparatorio. No, el testimonio no es reparatorio en sí mismo. Testimoniar no es reparatorio en sí mismo. Es reparatorio en tanto hay una escena, hay un acompañamiento, hay un reconocimiento social a ese testimonio, hay una respuesta judicial que devuelve justicia, porque si yo testimonio y la respuesta es la impunidad, bueno, ese testimonio no, ¿no? Y además, cuando ese testimonio, por el contenido, por eso que yo quiero mostrar, saca a la persona del rol de víctima y lo devuelve en su sentido político y militante. Digo, que es como muy complejo de hacer también, ¿no? Porque si yo estoy en la escena judicial estoy diciendo que esa persona es una víctima. Pero bueno, ese juego y ese esfuerzo que hacemos de que más allá de esa victimización, volver a ponerlos como sujetos militantes parados ahí, bueno, es un hermoso ejercicio. Y digo que es un hermoso ejercicio porque se ha logrado ahí gracias a la interdisciplina. Cuando nosotros empezamos los juicios en el 2006, primero teníamos en ese momento, por lo menos yo que soy una chica de los 90, ¿no? Una enorme desconfianza a todo lo que fueran instituciones estatales, a todo, ¿no? A la policía, a todo. A todo lo que olía a Estado, teníamos una profunda desconfianza. Lo digo porque es. Y cuando llegamos, hubo un hito que fue el primer juicio acá en La Plata, el juicio contra Chicolat, y ahí hubo otro hito que fue la desaparición de Jorge Julio López, con todo lo que eso implicó y todo lo que revivió en una ciudad tan golpeada como esta, ¿no? Porque ahí, bueno, Claudia recordará, se dispararon todos los fantasmas. Bueno, fue complejo. Perdón, en esta época me pongo sensible. Fue sumamente complejo, y sobre todo esta cosa de ver cómo, digo, no es lo mismo una desaparición en una ciudad como La Plata que en el interior. Acá detonó muchísimas cosas, nos complejizó mucho también poder pensar en cómo íbamos a seguir los juicios. Digo, el impacto era claramente, bueno, esa afectación subjetiva, que igual fue muy loco porque lo que sucedió fue algo casi contrario, quiero decirlo, ¿no? En el 2006, cuando teníamos que
llamar a muchas personas para testimoniar, muchos nos decían, oh, pero ¿para qué? 20 años después otra vez. Muchos planteaban que tenían derecho a olvidar, y que habían hecho un ejercicio de eso, ¿no? Entonces, bueno, y de golpe fue como que la desaparición de López reafirmó la necesidad del porqué, porque hay como una idea de, digo, de que la historia tiene como etapas clausuradas, ¿no? Y de golpe acá lo que se ve es que esa puja, esa disputa de sentido, pero esas pujas son permanentes y nunca se saldan. Bueno, todos sabemos la dialéctica de la historia, pero a veces hay cosas que hacen que nos convenzamos de que es así. Lo digo porque, por ejemplo, hoy vemos estas corrientes negacionistas, o vemos cómo para los pibes de hoy, veinteañeros, ser contestatarios o romper contra lo establecido es la reivindicación del fascismo. Digo, a mí me ha pasado estos días ver pibes de 20 años que tienen en su avatar esvásticas o cuestiones así, ¿no? Hay una... Bueno, entonces medio como que ahí se entienden los porqués y los paraqués de seguir juzgando. Y paradójicamente, a partir de López, aparecen todos los programas de acompañamiento y de protección de personas que tenían que testimoniar. Y fíjense que ahí aparece una cosa también muy de estos mecanismos de defensa, decir, bueno, no, pero el problema lo tienen los testigos, no yo, ¿no? Y nosotros intentábamos romper con eso diciendo, no, no es una cuestión de, a una compañera, Crigiolo, que falleció hace poco, una sobreviviente, un juez la llama y le dice, usted es la testigo clave del juicio que viene, ¿no? Le voy a poner custodia, y la compañera dice, no, yo no quiero custodia, vigile, en todo caso, a quienes son capaces de hacer algo así, como la desaparición de López. Pero eso era mucho más complejo, porque es mucho más sencillo poner el problema en las 30 personas o 50 que tienen que testimoniar y sacarnos el problema de encima, ¿no? Cuando nosotros planteamos que lo que hay que hacer es saber quiénes son los grupos capaces de hacer esto y por qué lo quieren hacer, bueno, estamos poniendo el problema en lo social, y estamos poniendo el problema en qué genera la impunidad dentro de una sociedad, y es mucho más difícil de asumir eso. Por eso esos mecanismos se dan como permanentemente, y hay que estar muy atentos y atentos para no caer en esas simplificaciones de decir, bueno, es un problema de los testigos. O la definición del testigo clave, por ejemplo, ¿no? López, ¿por qué desapareció? Porque era un testigo clave, y no existen los testigos claves en un genocidio. Si un genocidio implica, a Checolás lo hubiéramos juzgado con el testimonio de López, o de cientos más, ¿sí? No hay un testigo clave. Los genocidios son justamente hechos masivos en los cuales hay muchos sobrevivientes, hay mucha posibilidad de dar testimonios, hay muchas pruebas, hay mucho todo. Pero bueno, la idea del testigo clave también tiene que ver con decir, bueno, a mí esto no me afecta, el problema era que López sabía más que el resto. Y ahí la verdad que el rol de esas profesiones y esas, que además la escena judicial suele ser muy expulsiva de eso, ¿no? De otras profesiones, porque ustedes saben que los abogados somos los únicos que sabemos de todo y podemos resolver todo. Entonces, bueno, de golpe que aparecieran estos programas, y que, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata nosotros le hemos dado un rol donde son esos programas de acompañamiento los que dicen si las personas están en condiciones de declarar, si no, cómo tienen que hacerlo, bueno, cuándo incluso disponen, ¿no? Que eso es algo que hicimos como Movimiento de Derechos Humanos, las querellas, fuimos empoderando a esos programas, que fueron generando una cosa en la escena judicial muy llamativa. Peleamos incluso que pudieran estar sentados frente o al lado del testigo, porque muchas veces los jueces son incapaces de sostener una mirada, ¿no? Entonces, que alguien sostuviera esa mirada, que alguien esté dentro del estrado,
que alguien esté antes, cuando la idea es que el testimonio es una cosa séptica, donde nadie lo tiene que contaminar, entonces el testigo tiene que estar solo, por más que durante 40 años haya dormido con la persona que va a declarar después, bueno, ¿no? Esas ficciones. Entonces, esa irrupción de otras profesiones ha sido como algo muy interesante. Y es muy interesante además porque para mí algunos de estos mecanismos vamos a lograr trasladarlos a otras escenas judiciales del hoy donde son tan necesarias. Digo, nosotros hace poco participé de un juicio por un femicidio y pedimos que hubiera un acompañamiento a las personas que tenían que testimoniar y a la familia. Bueno, a los jueces en provincia eso les cuesta muchísimo, pero es parte de cosas que hay que seguir peleando, ¿no? No me quiero extender más porque creo que no era la idea, pero bueno, dejé ahí como algunos temas para poder seguir. Volviendo al principio, me parece que entonces poder ver los juicios no como una cosa donde estamos resolviendo algo que quedó allá hace 40 años, sino que son parte de disputas de sentido que se dan en el presente y que se van a seguir dando. Y sobre todo una de las disputas principales, que es que las masacres, los crímenes que se cometen en el Estado no queden impunes, ¿no? Porque la impunidad genera más impunidad, es una frase hecha, pero no por eso es menos cierta. La idea de que que se puede tolerar que hechos así queden impunes es lo que seguramente más daño hace a las prácticas políticas y sociales de nuestros pueblos. Así que seguramente eso es el, el mejor aporte que hacemos desde ahí, 45 años después. Bueno, hasta ahí, así seguimos. Bueno, Guada, siempre escucharte es un aprendizaje. Uno va tomando nota de ese relato tranquilo que vas haciendo y con una profundidad de conceptos, de un montón de cuestiones. Bueno, yo voy a hacer algún recorrido. Me gustó este inicio que hiciste, Guada, de dónde somos, ¿no? Yo soy platense. Cuando se dio el golpe militar, yo nací el 25 de marzo del 66, y cuando se dio el golpe militar, mi primer registro es que no tuve cumpleaños ese día. Digamos que se produjo un silencio familiar, una situación de mucho temor, en donde lo que se sucedió después fue que mis padres o mi abuelo dejaran de trabajar en los ministerios, buscaran alguna actividad privada, y los efectos permanentes en La Plata, los dormitorios que teníamos adelante en las casas, pasarlos atrás. Esto fue una práctica que se llevó adelante durante mucho tiempo. Las situaciones de desconcierto, la policía parada en todos los sectores de La Plata, o sea, si uno quería ir a visitar a un familiar o olvidarse un documento de identidad podía ser una tragedia o terminar en una tragedia. Nosotros en una situación familiar, despidiendo, una cosa que se hacía en La Plata, que cuando alguien se casaba se hacían las despedidas y se lo acompañaba a la gente hasta las terminales de micro, que ese matrimonio se iba a ir a algún lugar a festejar su viaje de novio, ¿no? De bodas. Bueno, fuimos toda la familia víctimas de una redada en la terminal de micros, donde, bueno, terminamos en una situación muy compleja, con la policía de ese momento, todos de civiles, bueno, una situación sumamente trágica. La Plata ha sido atravesada por esta situación
Sin embargo, por varias situaciones que ha venido explicando Guada, o que ha anudado Guada en su relato, no termina como de alojarse esta dimensión del genocidio, ¿no? Todavía creo que en estas disputas de sentido y en estos relatos y en estos discursos, siempre aparece que hubo un otro víctima, de lo cual uno no lo fue. Inclusive ocurre muchas veces en las propias militancias, cuando uno empieza como a acercarse. Yo inicié la facultad en la reapertura de la carrera de psicología, que se había cerrado en ese momento, en el año 84, en febrero, cuando yo me voy a anotar a la facultad, pese a que mi mamá decía, no te pongas de novio y no milites, me fui a anotar a la mesa de una mesa que había en Humanidades que decía, si quiere estudiar psicología, anótese acá. A los 2 días estábamos en la marcha por la reapertura, digamos. Después de haber transitado todo el secundario en una escuela de barrio de la ciudad de La Plata, muy atravesada por la situación, digamos, de, no sé, era conocido que la Escuela Virgen del Pilar, que estaba muy cerca de mi casa en ese momento, se habían llevado todo el 6º año de esa escuela, digamos, bueno, que era un vecino, que era el pibe de, no sé, doña Pirucha, que lo esperaba todo el día en la puerta hasta que el pibe pudiera aparecer, digamos, que eran situaciones sumamente complejas. La Plata tiene un impacto por ser una zona estudiantil, creo yo, que fue estratégica para instalar el terror y para instalar todo lo que se dio durante el proceso militar. Más allá, digo, de estas cuestiones y de estas dimensiones más personales, también después me ha tocado la posibilidad de ir encontrándome con los derechos humanos en otro tipo de militancias, ¿no? Porque los derechos humanos van como tomando distintos ámbitos de militancia. Yo siempre me he dedicado más al tema de infancia, mientras estudiaba tenía una militancia más activa con ustedes, digo, estudiantil y demás. Y después, bueno, uno se va acercando por distintos caminos, por distintas elecciones en la profesión, a otras temáticas, sin dejar de establecer esas intersecciones, esos compromisos, digo, bueno, las multitudinarias marchas y demás, que uno iba como en este esfuerzo que después le fuimos poniendo palabra y necesidades, ¿no? Una necesidad que hoy me parece como central es la cuestión de lo intergeneracional, cómo hacer precisamente esto que decía Guadalupe, ¿no? Digamos, de cómo generar una disputa de sentido que no quede, digamos, en el marco de esto es algo que le pasó a determinada cantidad de personas, que son aquellas que van y dicen algo en relación a los juicios, sino cuáles son las afectaciones colectivas y cómo esas afectaciones alojan en las dimensiones intergeneracionales, que muchas veces son relatos microfísicos. A lo mejor, digamos, siguen estando estos relatos en la familia, es decir, no te metas en la militancia, o fíjate con quién te vas, digo, pero que hoy por hoy como que se van poniendo en otros intersticios, ¿no? El tema, obviamente, nosotros en la violencia de género me parece que es un intersticio en el cual estas cuestiones de las desconfianzas y de las mecánicas del horror van, digamos, alojándose, pero que uno podría pensar, bueno, acá también hay un otro, esta cuestión de la sociedad, del conjunto que instala en un otro la posibilidad de no ser un semejante y cometer atrocidades contra ese otro. Pero eso tiene, ¿por qué es un genocidio? Porque tiene impacto colectivo. No es una singularidad de lo que ocurre, sino que tiene impacto colectivo. En ese abordaje, digo, esto que uno puede ir como entramando y conceptualizando, la psicología tuvo grandes aportes. O sea, así como fue un colectivo sumamente afectado en los ámbitos estudiantiles y laborales, pues voy a retomar un poquito lo que es la tarea que a partir del programa de reparación de legajos que tiene la universidad, que está a cargo de Guadalupe
cómo nosotros articulamos desde la Facultad de Psicología. Pero antes de tomar ese aspecto, me gustaría señalar que durante el proceso militar y la reapertura, los profesionales de la salud mental tuvieron un lugar muy significativo para los organismos de derechos humanos. Fueron un ámbito, o sea, la profesión ha podido aportar a la contención, a la angustia, a la desesperación, digamos, muchas de las cuestiones que ocurrían en esas familias atravesadas. Digo en esas familias en principio y después podemos pensar como el efecto colectivo, ¿sí? Pero en primer lugar aparece en ese momento la situación más directa, esa familia que tiene que ver en la búsqueda, pero a la vez en la angustia, en la desarticulación familiar, en lo que afectaba de manera más directa. En ese sentido, los colectivos, no sé, nombres como Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, tiene mucho escrito en relación a la asistencia y el acompañamiento a familiares. Raquel Bozzolo, tiene, con Kesselman, con distintos psicoanalistas, tiene un texto muy interesante que hace varios años que a lo mejor no se lee, como el de Janet Puget, digamos, que señalaba Guadalupe, pero que es los efectos psicológicos del terrorismo de Estado, digamos, cómo ahí se va conceptualizando, cómo se iba induciendo a través de la propaganda esta idea de que el otro era peligroso, que el otro podía ir a tu casa y hacerte daño porque era un subversivo, la demonización, digamos, de la juventud, sobre todo, muy focalizada, todos los efectos de inducción que a nivel colectivo se iban gestando para producir efectivamente un cambio cultural e instalar, digamos, por eso nosotros hablamos de una dictadura cívico-militar, también agregar eclesiástica y económica, porque efectivamente el plan, si uno lo piensa en términos de militarización de algo, no le puede encontrar explicación si no es a partir de poder pensar toda la dimensión geopolítica y regional que tuvo para instalar un modelo de país, un modelo económico, un modelo de sociedad, cultural, un modelo cultural, o sea, tenía muchísima propaganda en los medios masivos, en las revistas que uno agarraba en la peluquería, digo, la revista Gente, la Somos, y demás, para instalar, digamos, estas cuestiones que iban como micropolítica, ¿no? Bañando de alguna manera toda la dimensión en su conjunto, a tal punto que uno terminaba como diciendo, bueno, tener temor, ¿no es cierto? Tener temor. No hagas esto, no te metas en política. Digo, como estos discursos que a 45 años tienen todavía efecto, ¿sí? Tienen efecto. Y estas cuestiones también que sucedieron a posterior, ¿no? Digamos, como dice Guadalupe, bueno, los 90 instalaron que el Estado, o todo lo que provenía del Estado, no era bueno. También ahí aparece como otra disputa por el sentido que viene a reforzar esta cuestión. Si ya el Estado, para mi generación, que soy un poco más grande que Guada, para mi generación el Estado te podía matar, después en los 90 aparece que el Estado a la vez de poder matarte, digamos, seguía con alguna lógica vinculada al empobrecimiento de la sociedad, como fue el neoliberalismo. Este recorrido, digo, que uno lo relata así, pero bueno, tiene como sus momentos, sus discusiones, sus disputas. Me gustaría transmitirles el hoy, digo, porque una de las cuestiones cuando los compañeros y las compañeras me convocaron, el objetivo nuestro es lo intergeneracional, digamos, cómo transmitir, cómo alojar, cómo seguir produciendo
en relación a esta construcción, por eso decimos que es una construcción, porque tenemos que ir como todo el tiempo tomando la idea de nuevas generaciones que alojen aquello que va quedando, si no resguardado, ¿no? En algún momento también otro efecto del terrorismo de Estado, y lo que vino después, ¿no? Era como que la militancia en los derechos humanos, sobre todo la militancia de memoria, estaba solamente como restringido a quien había sido el afectado directo, ¿no? Si uno hablaba y no había tenido como un familiar, no era de la agrupación Hijos, que fue un poquito de mi generación, cuando surge, bueno, no tenía como autoridad para hablar, ¿no? O debía haber sido amigo muy directo de militancia, que entonces, en ese momento que los organismos no solo eran abuelas y madres, Hijos fue después, en el año 89, 90, más o menos, un poquito antes, ¿no? Que surge en la Cama Plata, en una regional, en humanidades, pero si no era familiar directo o amigo de militancia, era como que ese era un terreno exclusivo de algunos sectores. Creo que esto también en algún momento pudo empezar como a resquebrajarse, a poder, digamos, estar como en diálogo con todo el sector social, y me parece que las políticas de 2004 en adelante fueron propiciatorias para que esto pudiera ir alojándose en toda la sociedad, ¿no? Como un reclamo de justicia, digo, cuando hoy vemos el efecto que produjo, no sé, esta campaña de Plantamos Memoria, yo digo, generamos un bosque, porque, digamos, no había quien no quisiera, aunque sea agarrar una maceta y dar cuenta de que había hecho algo en pos de sostener la memoria, ¿no? Como que es algo que no necesito ser afectado de lo más directo de la afectación, digamos, para decirlo de alguna manera. Justamente el 24 hubo una actividad de nietes en la Facultad de Psicología, donde, bueno, fueron a poner un mosaico con el pañuelo y hicieron una intervención muralística en el piso y demás. Y hablábamos en esta clave, ¿no? Digamos, la cuestión intergeneracional. Pero para que lo intergeneracional aloje, también tiene que haber política de Estado, ¿no? Tiene que haber política en nuestras instituciones, si no queda como una situación declamativa. Y en eso quiero brevemente contar que desde la Secretaría es joven, digamos, en términos institucionales, en la facultad. En el 2015 se crea un área de derechos humanos. A partir de esa creación del área, yo en particular, digamos, las compañeras que trabajan conmigo, Micaela Segarra, Pilar Santillán, empezamos una fuerte articulación con Guadalupe, con un interés muy particular, sí, que era recuperar los legajos, ¿no? Y la universidad tenía el programa, pero para la Facultad de Psicología y Humanidades, porque la facultad había sido una carrera de humanidades, era como sumamente complejo recuperar esos legajos, porque en el año 83-84 se habían microfilmado. Entonces, bueno, ahí fue una tarea con Silvio, otro compañero de la dirección a cargo de Guada, bueno, todo ese equipo que se ponen la tarea al hombro, digo, y la intención política nuestra, también en su momento de la mano de la decana Edith Pérez, de iniciar un trabajo de recuperación de esos legajos microfilmados y incluirnos en la tarea, en todo lo que implicaba el programa de reparación de legajos de la Universidad Nacional de La Plata. Como señaló Guada, el término reparación a mí me parece que fue cobrando, ¿no es
sé si coincidís, Guada, pero en el último tiempo, yo diría, tal vez en los 7 últimos años, tal vez no mucho más, me parece que fue acompañando la dimensión de memoria, justicia, verdad, y fue dando un sentido también, ¿no? Alojando esta idea de reparar. Reparar, nosotros nos gusta decir reparar entramando, ¿no? Reparar en la medida que también vamos entramando en esta dimensión intergeneracional, alguien que esté allí para alojar lo que uno va construyendo, ¿no? Porque si no hay quien aloje lo que uno va construyendo, esto los psicólogos lo sabemos bastante, y las psicólogas, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que sostiene, que aloje, y las instituciones y las políticas de Estado, digo las políticas de Estado no gubernamentales, las políticas de Estado, nosotros somos una institución del Estado, la universidad pública. Si no hay políticas que alojen, quedamos en acciones conmemorativas. Entonces, está bien las acciones porque inscriben colectivamente, pero a la vez es importante que nosotros podamos reparar, y una manera que hemos encontrado a partir del programa de universidad es hacer un trabajo archivístico, en donde a partir de las nóminas que se fueron armando y construyendo de los relatos de familiares, de los relatos de militancia, de la CONADEP, de los juicios, digamos, se fueron armando, y cada institución fue armando sus nóminas. ¿Quiénes eran esos estudiantes, esos no docentes, esos docentes que se habían ido, que habían sido desaparecidos, habían sido asesinados? ¿Cuáles eran sus trayectos laborales o educativos? Y a partir de esa recuperación de todo ese material, logramos en el año 2018 hacer la reparación de casi 67, 68 legajos dentro de la Facultad de Psicología, en un trabajo que a veces yo digo, ¿cuánto trabajamos, Guada? ¿Cuánto trabajaste también? Porque Guada, aparte de los juicios, lleva adelante este programa y acompaña a cada facultad para que podamos ordenarnos metodológicamente, porque no es ponernos a buscar, digamos, sino que hay toda una ficha que completamos, que vamos recuperando las historias, se van recuperando los legajos, esos legajos y esos nombres a la vez se rastrean en los juicios que se fueron desarrollando para ver, digamos, un poco la veracidad de un primer relato y, bueno, qué es lo que vamos a poner en una resolución. Y el acto reparatorio es poder consignar efectivamente los legajos. Yo sé que la pantalla no es muy coherente para mostrar algo, pero me gustaría como mostrar, no sé si se alcanza a ver, pero nosotros como ser, se reparte, esto se digitalizó, se digitaliza todo lo que había en ese legajo, que es si estaba el título, si se había recibido, que es muy interesante porque están los analíticos. Entonces hemos como ser descubierto cuestiones que en una materia, algunas de las situaciones que hemos reconstruido, en una materia dice ausente. Supónganse, me acuerdo así como algunas situaciones donde decía, bueno, biología humana ausente, el día, no sé, 22 de marzo, ¿no? O febrero, me acuerdo que eran para las mesas, ¿no? O septiembre, o para las mesas de humanidades de ese momento. Y cuando fuimos ahora lo muestro de nuevo, cuando fuimos a los archivos, a la documentación de una situación, qué día había desaparecido esa persona, había sido secuestrada el día anterior de rendir un examen. Pero en el examen figuraba como ausente. Entonces la reparación es volver a entramar esa historia.
uno de los trabajos que nosotros hicimos en ese momento fue también porque se hace la reparación, se hace la resolución, se repara toda la documentación que se encuentra, y después lo que se le adjunta a a ver si encuentro, acá tengo otro que es más clarito por ahí, para ver, ¿no?, cómo se digitalizó todo esto. Después lo que nosotros hicimos fue un trabajo con familiares, porque se le iba a entregar esos legajos reparados. La resolución en la universidad dice, bueno, al familiar que lo solicite, pero también hay una acción, digo, en esto es importante la acción institucional, digamos, que nosotros conectar a los familiares, un poco como señaló Guada también, digamos, hay derecho a olvidar, y entonces, bueno, ¿en qué momento la universidad le va a comunicar a ese familiar que reparó el legajo? Como es la temporalidad de la institución más la temporalidad del familiar o las personas que uno convoca, a veces son amigos de militancia. Bueno, acompañar ese proceso, porque no es que te llamo por teléfono y te digo, mira, la universidad va a reparar el legajo de tu hermana, generalmente eran hermanos o hijos también, con hijos trabajamos muchísimo. Bueno, se hizo ahí un trabajo de acompañar, de ir alojando esas situaciones, y logramos en el año 2018 entregar los primeros 20 legajos. Después tuvimos otras entregas de legajo que se dieron en otras actividades, porque también a veces se hace el acto de entrega de legajos, muchas facultades lo han hecho, pero nosotros también una decisión que tomamos era ir convocando a familiares, ir entregando legajos en otros episodios de la universidad, en otros episodios de la Facultad de Psicología, como podía ser el Congreso de Salud Mental, como podía ser alguna actividad particular que quisiéramos armar y que que alojara más colectivamente, porque una de las cosas también que ocurren es que cuando uno se va metiendo, digamos, cada vez más en el entramado, en la reparación, en los juicios, en los familiares, se va como armando, también se va armando un círculo bastante cerrado, como que todo el mundo se conoce y quedamos como muchos conocidos dialogando de lo mismo. Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad institucional, si hablamos en términos de los efectos en la salud mental del genocidio. Entonces nosotros tenemos que salir de hablarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos ya nos convencimos, ya sabemos. Entonces tenemos que empezar a romper esa barrera y armar otros entramados intergeneracionales e interinstitucionales. O sea, que el tema de memoria sea material de estudio, de psicoanalítica, no sé, evolutiva, transversal a todas nuestras problemáticas. Entonces, yo me niego a que el acto institucional sea de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, del 26. Digo, el acto es un acto institucional, es de todos, no es de una secretaría, no necesitamos una Secretaría de Derechos Humanos para hacer un acto. Bueno, estos legajos fue muy interesante, todavía en una segunda etapa también se hizo la recuperación de los legajos de los estudiantes de distintas carreras de humanidades. Nosotros éramos humanidades en ese momento, bueno, después Facultad de Psicología, y ahí también se fue recopilando información de personas que figuraban en la nómina porque familiares habían planteado, bueno, de compañerismos, de militancia y demás, entonces estaba en la nómina a lo mejor de la facultad o de la carrera de psicología, y en realidad era alguien conocido por sus características, por su capacidad de hacer amigos y demás, y por eso lo vinculaba a una carrera, pero era porque a lo mejor tenía hasta la novia en esa carrera, o tenía amigos en esa carrera, o amigas, pero no después cuando fuimos a la documentación decíamos, bueno, no, en realidad fulano era muy amigo de la de historia, pero no era que estudiaba historia, sino que era que estudiaba psicología. Esas cuestiones también se fueron pudiendo recuperar.
Creo que el trabajo con familiares fue el trabajo más de mucha afectación emotiva también. Me acuerdo, digamos, en una de las entregas de los legajos que hicimos, la hermana de una compañía detenida desaparecida nos dijo, es lo único que tengo de mi hermana, porque cuando se la llevaron le quemaron todo. Entonces la única foto que tenía fue la que nosotros pudimos recuperar en el legajo. La única historia académica que tenía es la que nosotros pudimos recuperar en el legajo. Como otras personas que habían conservado las libretas estudiantiles y nos la aportaban para que también podamos incorporarla al archivo. Otra familia nos donó todas las carpetas de su hermano, de Eduardo, me acuerdo, nos donó todas las carpetas de antropología, de psicología 1, que ella había conservado, y las donó para que estudiaran en la Facultad de Psicología. Digo, se fue produciendo un entramado, una sinergia, que no es que la facultad no lo tuviera, porque de hecho uno ve la historicidad, digo, a lo largo de la carrera de psicología se fueron produciendo hechos, tanto de placas, de cuestiones conmemorativas y demás, pero me parece que el acto de reparación de legajos tuvo un impacto subjetivo, tuvo un impacto en el entramado colectivo y obviamente es un material, después nosotros a partir de ahí creamos un archivo en la biblioteca para que sea material de consulta, de estudio abierto a la comunidad, donde también vamos incorporando otros materiales, que si las personas escriben sobre la temática puedan tener material para documentarlo. Después el programa también nos permitió, o este accionar de poder llevar adelante todo lo que es reparación, a vincularlos con instituciones. Entonces, bueno, tal persona era a la vez Polar, me acuerdo, trabajador del Hospital de Romero. Entonces, su hija es psicóloga también, y bueno, nos contactamos con el Hospital de Romero, hicimos un cruce, en donde también pudimos dar cuenta en los legajos que no solo tenía tal militancia, sino que era tal trabajador, que había sido un trabajador del hospital, porque cuando nosotros decimos desaparecieron prácticas, bueno, efectivamente es porque estas personas, hay relatos muy interesantes de sobrevivientes de ese momento, de trabajadores de la salud mental del hospital. Se negaban a hacer electroshock, se negaban a alojar a alguien que fuera NN, pedían su identidad, digamos, generaban prácticas subjetivantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí fue donde el Hospital de Romero fue un punto, el Alejandro Korn fue un bastión. Hay 8 compañeros y compañeras desaparecidos, psicólogos, o que tenían concurrencia al Hospital de Romero. Y bueno, después el cierre de la carrera y todas sus consecuencias. Para ir terminando, la posibilidad de haber iniciado todo este camino con el programa de reparación de legajos permitió que la Facultad de Psicología pudiera tener hoy un programa de memoria que llevamos adelante desde la facultad, que nos permite ir como alojando y por ahí es trillada esta palabra entramando, pero es esto, ¿no? Como ir entramando, como ir construyendo esta red que permite como ir significando, ir produciendo también en relación a esta situación, invitar, como ser en los congresos, nos hemos puesto como objetivo que en todos los congresos, sean de investigación, de extensión, o aquellos que hagamos jornadas y demás, haya una mesa de derechos humanos, de memoria, entonces que se puede invitar, como señalaba Guada recién, la tarea que han realizado el Centro Ulloa del Ministerio de Justicia, bueno, en provincia,
los profesionales que acompañan a testigos. Bueno, Xavier Oñativia en nuestro decano fue parte de uno de los programas de acompañamientos a testigos y demás. Así que bueno, ese es un poco el camino. El tema, digamos, de tener el programa de memoria es precisamente darle visibilidad, o sea, yo siempre soy institucionalista, entonces no pierdo como el oficio, de que si las cosas no inscriben de alguna manera, en algún envase, digo yo, ¿no? Como en algún lugar, en las instituciones, bueno, uno las deja ahí, quedan como acciones sueltas, ¿no? Como el acto del 24, quedan acciones sueltas. Entonces el tema de tener un programa de memoria nos permite como ponernos precisamente, digamos, a trabajar sobre ese tema de manera más sistematizada todo el año, o sea, un efecto de un momento, sino todo el año, bueno, y desde allí aportar a la facultad en esta clave. Bueno, dejamos a preguntas, yo me extendí un poco, espero que no tanto. Parece que Guada se nos ha perdido. No, ahí te veo, ahí te veo. Pensé que, no, se me mueve a mí la pantalla, ¿viste? Y te tenía en un cuadrante y ahora te tengo en el otro. Creo que hay preguntas, ¿no? En el chat. Buenas tardes, hola. Yo ingresé un poquito tarde, pero seguí toda la charla por audio. Tuve un problemita para ingresar. Hola, Clau. Y hola, Guadalupe. Me pareció re emotivo. Para mí es una semana difícil para hablar. Es como que me cuesta un poco. Y más cuando llega este día que ya estamos todos cansados. Guada, yo te conozco porque soy, además de ser compañera de Utopía, Centro de Estudiantes de Psico, también soy guía en la Casa Mariana Iteruggi. Y nada, es bastante movilizante esta fecha para todos los organismos de derechos humanos y les involucrados. Pero me parecía muy lindo esto que decía Clau al final, desde un lugar de estudiante, el de la reparación de los legajos, más que nada porque también suelen primar por ahí discursos en donde, no sé, la gente imagina por ahí, por una cuestión del imaginario, imagina que los compañeros y compañeras eran guerrilleros, violentos, o que, no sé, se prepararon en la armada para lo que pasó, ¿no? Y en realidad eran pibas y pibes, estudiantes como nosotros, que tenían trayectorias, sueños, deseos, ganas de recibirse de algo, y que en realidad querían un mejor proyecto de país para todos, ¿no? Y eso creo que también es con lo que hay que quedarnos de la reparación, de lo reparativo, tanto en los juicios como en la reparación de legajos, y eso me parecía destacar. Para mí me cuesta un poco hablar a mí en esta semana, entonces solo era eso. Eran muy chiquitos, cuando uno ve las edades de los legajos que está reparando, ¿no? Promedio 20, 22 años, ahí. Una vez escuché a Estela de Carlotto cuando se puso una placa de su hija Laura en la Facultad de Humanidades, y decía, vivían apurados, ¿no? Refiriéndose a su propia historia, a su hija, a su momento, a ese momento histórico. Muchas jovencitas mamás, nosotros reparamos 3 de los legajos que también se aportaron a la caja que tiene abuelas, de preservación de los archivos, digamos, para que pudieran allí, bueno, contener los legajos reparados de sus hijas y la búsqueda de sus nietos, pero muy, muy jovencitos. Es como
Entonces, en la tarea de reparación, cuando fuimos digitalizando y uno por ahí toma el papel y dice, ay, mirá, tal materia, tal otra, y eran segundo, tercer año, digo, con todas las expectativas. A mí me parece, Juliana, que es interesante esto que señalás, ¿no? Cómo nos metieron un imaginario social, ¿no? Cómo todavía aparece esta idea, ¿no? De la juventud peligrosa, la juventud, y, y hay historias, ni más ni menos que como las nuestras, digo, qué sé yo, cuando uno se piensa que estaba entrando a la facultad, yo cumplía 18 años, íbamos a la marcha, y yo me acuerdo, tengo el registro, una de las marchas, y tengo las fotos. Tengo una compañera que guarda un montón de fotos de ese momento. Y una de las marchas de la reapertura viene Eve de Fondafini a hablar a la puerta de toda la marcha, viene acompañando la marcha, estaba cine, psicología y no me acuerdo, teníamos un canto, ¿no? De las 3 carreras que se debían abrir, digamos, en el 84. Y yo, Eve, imagínense que nosotros, uno de los legajos es de una nuera de ella, que reparamos, y la hija más chica de Eve era compañera mía de la secundaria, de la escuela de 8:38 acá en La Plata. Y toda la secundaria hicimos juntas. Yo estaba un año más que ella. Y yo, qué silencios, qué silencios. Era una compañera de escuela. Venía de Citibel, venía a la escuela, pero era una compañera de escuela. Y en el año 84, bueno, aparece Eve, y después, mucho tiempo después, su hija, que era compañera del secundario mío, de mi hermana, del grupo del barrio, del barrio. Pero yo digo, si uno puede como unir, digo, pero también buscar la explicación, porque estas cuestiones tienen que ver con nuestra construcción subjetiva, digo, que es donde apuntaba precisamente el gobierno militar y todo lo que se ve orquestado, ¿no? El gobierno, o sea, toda la dimensión cívico-militar, donde los medios de comunicación, ni hablar del lugar que tuvieron en esta construcción. Porque imagínense que yo, desde esa edad, no me podía imaginar que esa compañera estaba atravesando el horror su familia. Digo, en este sentido, Juliana, me parece que es válido esto que planteas, de las imágenes que todavía como conservamos, de algunas situaciones que hay que ponerle palabra y recuperar, como decía vos recién, desde las militancias, instalar, o sea, sí, son afectados directos, pero a la vez tenían proyectos, tenían militancias, tenían recorridos, y muchas veces no tenían proyecto de militancia, eran una vecina, un vecino, afectados como cualquier otra persona, porque por algún motivo de la vida estabas caminando, qué sé yo, sin documento y terminaba en una situación, o sea, también es un error decir que eran militares, pero muchas personas no eran en ese momento, no sé, digo, también, ¿qué imagen de militancia? ¿Qué sé yo? Nosotros estamos haciendo militancia, ahora estamos hablando, digo, la militancia era eso, por ahí iban y era la militancia gremial, digamos, el reclamo, no sé, en Romero, hace poco, previo, en el 2019, en un acto donde la Negra Guido, digamos, un montón de compañeras sobrevivientes que se fueron al exilio, cuando volvían contaban cosas que vos decís, la militancia era que sacaban los tapones, aflojaban los tapones de luz de las salas de mujeres de crónicos para que el médico que venía a dar el electroshock no tuviera corriente para dar el electroshock. Digo, también me parece que es como que poner en perspectiva, ¿no? Porque como de una dimensión de la militancia. Claro,
Claro, gente armada, con ideas, y nada que ver, la impunidad de toda esta gente que hizo lo que hizo, sin manejar ningún límite, ¿no? ¿Y qué puede pasar con compañeros que piensan, que hablan, que debaten? ¿Qué hay? No hay nada, es simplemente eso, y los desaparecían sin motivo alguno, básicamente, ¿no? Y bueno, eso es muy triste, qué sé yo. La verdad es esa. Pero bueno, toda esta gente también apoyada por una porción de la sociedad y de medios económicos y de comunicación. Y sin irnos más lejos, también ahora mismo, 45 años después, si quizás te inoculas la vacuna Sputnik, te nace una hoz y un martillo en la espalda, y si entra el comunismo, o sea, toda una cuestión política en el medio que no sé qué tanto miedo y tanta cuestión, ¿no? Simplemente eso. Ahí Guada está pidiendo compartir pantalla. No sé si que nos quiere mostrar unos documentos que seguro tiene allí en archivo. Porque justo ayer tuvimos con el archivo también hay otra cosa, que es el secretismo de la documentación, ¿no? Nosotros nos encontramos, nuestra esperanza era con la documentación poder hacerla pública, pero fíjense que esas paradojas, hubo una ley hace un tiempo de protección de datos personales, que más que nada tenía que ver con el veraz y todo eso, pero como no hizo ninguna excepción con los archivos históricos, y los archivistas aparte le tenían miedo a los abogados, y abogadas nos tienen miedo, entonces empezó toda la cosa de no se puede porque son datos personales, una cosa agotadora que ahora vamos a ver si logramos enfrentarla. Porque eso también, la reparación, esto que decía Claudia, y no es solo, la entrega es a la familia, pero la reparación es mucho más que eso. Nosotros lo veíamos en esa emoción que genera, digo, lo que pasó en Paraná con el legajo de Masque, ¿no? Una especie de cosa, ¿no? Se había entregado el legajo, no se había hecho la entrega, Clau, ¿no? Lo habíamos Aparecen reparado de Maschio. claro, pero aparecen los restos. Y entonces esa frase que se pone, porque digo, hay toda una decisión que hicimos de hacer una biografía que queda en la memoria institucional donde se pone que la persona, su pertenencia política cuando la encontramos, bueno, hay cosas muy bellas ahí. Y entonces, al decir que estaba desaparecido, lo que se hizo fue una resolución diciendo y ahora ya no está desaparecido. Ya tenemos la certeza de que fue asesinado gracias a la labor del equipo de antropología forense y demás. Entonces, se hizo la entrega en que era el primer congreso de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos en Paraná. Fue una cosa con un nivel de emotividad que... Sí, ¿no? la gente lloraba, el hermano, que podamos trasladarlo a Paraná. Yo no tenía en agenda ir, me acuerdo, y bueno, después se hizo toda la movida para que podamos ir a entregar el legajo a Paraná, y no, es una emotividad impresionante. Ahí tenés archivos. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, se ve bien. Sí. Esta es la ficha de Panchito López Montaner, uno de las víctimas de la Noche de los Lápices. Esta es su ficha del Bachillerato de Bellas Artes, que ustedes saben, depende de la universidad, y pueden ver acá abajo que dice 1976 deserción, ¿no? Y este es el de Claudia Falcone, también Noche de los Lápices, y también la misma frase de deserción. Entonces, cuando se entrega el legajo, por ejemplo en este caso, lo que se pone es esto, ¿no? La verdadera causa del cese de la condición de estudiante fue su secuestro y desaparición durante la última dictadura cívico-militar.
Fíjense, esto lo hicimos en el 2015 y pusimos su condición de detenido desaparecido. Hoy no lo haríamos, ¿no? No. Digo, pondríamos detenida desaparecida. Este es mucho peor porque en realidad también hay una complejidad que tiene que ver con que la universidad fue intervenida durante la dictadura. Entonces hay un rol ahí donde también fue un tanto victimaria, ¿no? La Marina era la que gobernaba la universidad. Y este es como para mí el caso más paradigmático. José Clemente Artigas, que era un trabajador, lo secuestran, y su esposa va a ver al que era el decano de la Facultad de Artes, de Bellas Artes, para decirle lo que había sucedido. El decano le dice que presente una nota. Y en el interín donde ella va, una mujer muy humilde, con 7 hijos, cuando ella va a presentar la nota, ya la universidad había hecho esto, lo había declarado cesante, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí toda una connotación cuando lo que se pone en duda son los propios documentos oficiales que existen en la universidad. Claro. Para nosotros esto fue como sumamente emotivo, poder hacerlo. Y después, ella es Emilce Moller, también sobreviviente de la Noche de los Lápices, porque además ahí también hay toda una cuestión en esto que les decía, de las lecturas de memoria, de los momentos, bueno, esa teoría de los 2 demonios generó, por ejemplo, la mirada, ¿no?, de la víctima inocente, donde Claro. la Noche de los Lápices es como el evento paradigmático. Y Emilce Moller hace años que está diciendo, pero yo militaba en la UES, no era solo el boleto, era la militancia política, estudiantil. Bueno, eso costó mucho, ¿no? Y al día de hoy igual cada tanto aparece el boleto como lo determinante. Y estas son imágenes, un par de imágenes de las entregas. Esta me emociona mucho porque es como casi un trofeo el legajo. Estela ahí cuando recibió el suyo. Y después, esto, que es un proyecto en el que estamos ahora, Huellas Digitales de la Memoria, que son las desapariciones en La Plata, Berisso y Ensenada. Lo digo brevemente porque me parece una de las preocupaciones que nos apareció con el tema de los legajos, es cómo corremos el riesgo también de construir memorias jerarquizadas, ¿no? Porque la universidad es muy potente, entonces aparece toda esta memoria de los universitarios, que en general son los sectores medios quienes acceden a la universidad, lo sabemos, y entonces jerarquizarla por encima de esas otras memorias del territorio y sobre todo de las memorias obreras. Con lo cual, cuando empezamos a pensar esas problematizaciones, justo apareció la propuesta de Huellas, que es esto, además, si entran a la página huellasdelamemoria.com.ar, creo que es, la estrenamos hace poco, bueno, la idea es ver dónde desaparecieron, de dónde faltan, ¿no? Cuáles son los territorios donde quedaron esas huellas de ausencia, y nos pareció que era la forma, justamente, comprometernos ahí, de evitar esto, de correr esos riesgos, ¿no? De las construcciones de memorias jerarquizadas, que en general son memorias, bueno, con un sesgo clasista complejo, ¿no? Son esto de que la universidad no sea una isla, o que la universidad no sea un ámbito de privilegios, bueno, tenemos como que estar atentos en muchos lugares. Yo eso lo vi con un compañero al que quiero muchísimo, que me dice, bueno, mis viejos, yo no voy a tener legajo, ¿no? Era como esa cosa sobre todo de 2015, 2016, donde ante el retiro del Estado también de las políticas de memoria, bueno, la entrega de legajos en la universidad se convirtió en algo como muy fuerte, muy potente, muy simbólico, y como uno de los pocos espacios públicos e institucionales donde se seguía planteando eso. Bueno, eso nomás. A mí me parece súper interesante las nuevas discusiones que se siguen abriendo en torno a memoria, que no son nuevas en realidad, sino que hoy en día las ponemos por ahí más latentes sobre la mesa. Esto que decía vos, Guada, por ejemplo, yo soy de Salta y adoptada por la ciudad de La Plata hace 5 años. Y
Y por ejemplo, también cómo está esto de la necesidad de la federalización de la memoria también, ¿no? Para poder romper con el silencio. Porque digo, no sé, por ejemplo en Salta hay mucho que todavía falta. Y por ahí, no sé, la palabra memoria tiene 45 años y más de historia, pero como también las nuevas discusiones y los nuevos... las nuevas demandas que tiene nuestra sociedad también nos llevan a seguir repensándola. Y eso me parece a mí que es muy interesante y que es un desafío. Nosotros como jóvenes y como estudiantes también, creo que es un desafío poder poner en agenda todas esas discusiones. Eso no, dale, Carla, dale. Yo estaba buscando, a ver yo iba si miraba a las fechas de... compartir una reflexión, o sea, no sé, un comentario en realidad, sobre todo escuchándolas a ambas, pero bueno, con esto último que decía Guadalupe, y digo, y sabiendo un poco también el recorrido que se tiene en materia, obviamente, y en política de derechos humanos, no, me quedé pensando en esto que decía, ¿no? La jerarquización, pero también poner como sobre la mesa que nuestra militancia universitaria es en relación también a un proyecto regional, a un proyecto, digamos, que va más allá. Justamente nuestra militancia universitaria muchas veces parece que es una militancia bastante como sectorizada o parcializada o acotada, digamos, en relación a dónde estamos, y me parece que ponerla en relación también en las luchas generales de nuestro sector, pero también, digamos, del Partido de La Plata, de Berisso, de Ensenada, cómo muchas veces nos fuimos encontrando, justo creo que ahí se desconectó, pero bueno, tenía que ver un poco con eso que venía diciendo. Me parece que es interesante como también para resignificar, ¿no?, nuestro lugar y hacer de nuestro lugar otra cosa, porque cuando repasamos un poco la historia también de la etapa más oscura de nuestro país, es básicamente repasar la historia de nuestras familias, repasar la historia de nuestras disciplinas, repasar la historia, digamos, de nuestros familiares, digamos, de nuestras madres, padres, abuelos, abuelas, y digo, me parece que ponerlo en relación a eso, poder volverlo a interpelar, volvernos a interpelar desde ese lugar, me parece que es fundamental, también como para esto, recuperar justamente lo previo, ¿no?, y visualizar cuáles son las luchas que en ese momento estaban. O sea, había, no sé, en la Argentina el movimiento, digamos, de salud mental constituido, con un proyecto claro, con una enunciación clara, digamos, como un foco de resistencia en su modelo más antipsiquiátrico, y esa militancia de sentirse trabajador de la salud, de reivindicarse desde ahí, de gremializar su práctica, tiene que ver, o sea, se ve muchas veces como corrido a veces del foco, ¿no? Parece que volvemos a arrancar y volvemos a analizar la historia de nuestra disciplina a partir del 84 como si no hubiera discusiones previas. Y me parece que en el hacer historia es esto, ¿no? El hacer historia y recuperar la política de derechos humanos de nuestros organismos de derechos humanos, y el lugar que tenemos es interpelar nuevamente nuestra historia disciplinar, nuestra historia como pueblo, nuestra historia y nuestras familias. Digo, yo, nada, me vine a estudiar en el 2010 y soy psicóloga hoy. Mi vieja me dijo lo mismo, o sea, no te metas, no hagas política, y era eso, y había miedo, y mira, y vengo de todo esto, hoy me parece que han perdido, yo le decía a los compañeros, cierto miedo, ¿no? Como que han visto que hay cosas que también fueron cambiando en nuestro rol, y digamos, me parece que momento que estaba tratando de retomar un poco lo que decías en relación a la jerarquización, bueno, nada, yo decía esto de volver a poner un poco nuestra militancia universitaria en relación a las luchas generales de nuestro sector, de nuestro partido, bueno, de la Ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, ponerlo en relación al resto de los sectores, porque eso éramos, ¿no? O sea, también eso éramos y esto somos, no somos solamente una militancia parcializada, agotada o sectorizada, sino que muchos de nosotros proyectamos otra forma de país, de hacer política y así. Eso.
Hola, ¿qué tal? Soy Maru, ingresante de Psico este año, y traigo una experiencia personal, en realidad no personal, de mi madre, pero bueno, vivida. Mi mamá es psicóloga, se recibió en el 78, y pensaba en estas cuestiones que comentaba recién la compañera, y cómo todas esas marcas de esa generación que vivió el terrorismo de Estado siendo estudiante, también a veces, digo, las marcas del terror que calaron en la subjetividad también fueron transmitidas, y cuesta que hoy las puedan dejar a un lado. Hace poco yo milito, y hace poco hablaba con mi mamá y me decía, che, Maru, fíjate, me dice que en las redes sociales tenés muchas cosas de la militancia, como que es demasiado evidente. Y le digo, bueno, ¿y qué tiene? Y ella me dice, pero viste, uno nunca sabe esto, como el miedo constante a que vuelvan todas esas situaciones que ella me pudo ir contando como bastante más de grande. Ella me dice, recién ahora lo puedo hablar así lisa y llanamente. Mi mamá es chaqueña, también pensaba un poco en esto, en federalizar la memoria. Mi mamá es chaqueña, viene de una familia muy, muy, muy pobre, mi abuela era analfabeta, y mi mamá, bueno, pudo llegar a ser universitaria. Y en esa construcción de, bueno, de venirse del interior, creo que también se jugaba mucho la sumisión, que esto de no meterse. Mi mamá tuvo muchos, muchos compañeros, ella cuenta que, bueno, fueron detenidos, desaparecidos. Dice que era cotidiano ir a la facu y que falte un compañero, o cruzarse con compas que ya estamos buscando a tal, porque no sabemos qué pasó, se juntaron en tal lado. Y esto del no te metas, y bueno, y no hagas lío, y que no sea evidente tu ideología política. Creo que es una generación que lo arrastra bastante. Y también, bueno, vivencias del horror de esa época que hoy quizás nos parecen impensadas. Hace poquito hablábamos con Juli en una charla del ingreso, y la importancia de también poder ir leyendo las marcas, o el contexto, para que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Porque digo, no fue hace un montón, somos jóvenes en democracia, y situaciones que hoy nos parecen impensadas sucedían. Mi mamá cuenta, yo vivo en Berisso, mi mamá también vivió en Berisso mientras estudió, y cuenta que por ahí, si algún colectivero piola le decía que había operativo en la 60, que es la calle que comunica, tenían que tirar los archivos de la materia, porque eran estudiantes de psicología. O sea, todo lo que tengan, no importa si era, ella me dice, por ahí era un apunte, por ahí eran 5 libros, y había que deshacerse de eso, porque si no, ella decía, como que los de humanidades éramos los fijos, hasta por las dudas, porque siempre con alguien algo tenían que ver. Esto también que decían, mi mamá no militaba activamente, pero bueno, esto de ya ser portador de estudiar en humanidades y ya. Así que bueno, pensaba en eso. Me parece súper interesante todo el laburo que se está haciendo desde la Facu, en la recuperación del legajo. Súper potente también históricamente, no solo para los familiares de las personas detenidas, desaparecidas, sino creo que también reivindica un montón a todos esos profesionales de la salud mental que fueron egresados en ese momento, y que claramente su identidad profesional estuvo marcada por el golpe de Estado. Y hoy, después de tantos años, sigue costando romper con ese, bueno, no te metas, o uno nunca sabe qué puede pasar. Sí, si uno toma, digo, qué bueno lo que contás, el testimonio, digo, ¿no? Que uno va como todo el tiempo poblando de testimonios, pero si ustedes se fijan en la planta docente de la Facultad de Psicología, falta una generación. O sea, generalmente van a tener docentes grandes, algunos volvieron del exilio, Juan Carlos Domínguez, pero son ya docentes que están, que ya han transitado largo y tendido su vida en el campo de la psicología, y después viene una generación de docentes entre los 40, ¿no? Que egresaron pasados los 90,
sí, 96, porque mi generación egresó en el 90 y no era una carrera, es generalmente una carrera muy profesionalizante, entonces los salarios magros de universidad durante los 90 hicieron que no nos quedáramos muchos en la universidad, porque bueno, teníamos que comer, teníamos familia y demás, digo, ¿no? Como también esas otras cuestiones, pero la generación que debió egresar del 78, que en el 76 se cierra y queda una promoción cursando, se produce todo un exilio de docentes, de desaparición, bueno, digamos, todo lo que implicó, que ya lo hemos comentado, y la última camada, de alguna manera, la última corte, la última promoción, logra irse de la facultad, digamos, logra irse porque es así, querían cerrar, querían irse, querían terminar y salir de esa situación, logran rendir algunas materias que les ponen, humanidades, armamesas y demás, entre el 81 y el 82 creo que es el último egreso. Esa generación no volvió a la facultad, no volvió como docente, muchos se exiliaron, muchos, esto que decís vos de tu mamá, ¿no? El temor, entonces se fueron a educación, que era un lugar, a los gabinetes de colegio, que era un lugar como un poco más protegido para iniciar la carrera o el ejercicio profesional. Y después hubo un fuerte repliegue a los consultorios privados. Digamos, por eso tiene tanto auge en Argentina, podemos decir, el psicoanálisis individual, porque fue como un refugio, fue irse de las instituciones, porque las instituciones donde las personas podían ir a trabajar, también estaban intervenidas, la justicia, o menores, o hospitales, digamos, entonces no había residencia, tardó mucho tiempo en recuperarse la residencia en Provincia de Buenos Aires. Digo, fíjense todos los efectos que todavía tienen visibilidad sobre nuestra formación, nuestra carrera. Cuando nosotros en el 84 somos la reapertura, la corte de la reapertura, bueno, hubo que salir a buscar docentes a distintos lados, porque no había docentes para que dictaran las materias. La gente no quería volver a la facultad, era como una situación, las cátedras que habían estado muy afectadas, y bueno, también nosotros no queríamos que volvieran docentes que habían estado durante la dictadura, esto también fue una discusión para todo el inicio de la carrera. También fue una discusión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Guada, ¿tenés ahí también algo para decir de la carrera? Porque los abogados pueden decir de la carrera de psicología, Dani. Hola, bueno, en primer lugar... No, sí voy a decir una cosa antes Dale, de dale. terminar, que me olvidé de pasar un chivo, que es re importante. No, en esto de cómo aportar, digo, una de las preocupaciones más grandes con el tema de la pandemia era, no podemos frenar los juicios, pero qué tremendo tener que testimoniar, por ejemplo, tener que hacer todo eso que les dije de la escena judicial, cómo lo hacemos a través de un Zoom, ¿no? Pero nos pasó algo, entonces al principio nos oponíamos. Tratábamos de ver cómo hacer para que fuera presencial y demás. Nos preocupaba muchísimo el tema de las personas que tienen que testimoniar, porque ¿dónde está? Por ejemplo, yo cuando hago una entrevista previa con un testigo le digo, bueno, vas a mirar, acá va a estar la defensa, acá vamos a estar nosotros, delante van a estar, ¿no? Y acá se rompe todo, bueno. Y pasó algo paradojal, que es que por primera vez los juicios llegan a muchísima más gente que antes no lo podían ver. Esto que pensábamos, bueno, ¿cuál va a ser el sentido? Y fíjense que muchas veces la difusión de los testimonios estaba prohibida, ¿no?
Entonces, por primera vez, si ustedes quieren, yo ahora les paso, ya les pasé, juiciobanfield.quilmeslanús.wordpress.com. Bajan en lo que es las reseñas de las audiencias y al final está en YouTube la audiencia completa. O sea, por primera vez tienen los testimonios de los familiares, de los sobrevivientes, de todos, que se pueden ver y escuchar en cualquier momento. Es algo que no esperábamos. Y desde la universidad creamos con todas las unidades académicas, bueno, todas no, pero se sumaron muchísimas, psicología es una, eso es ver cómo lo difundimos y cómo además podemos ahí plasmar historias, semblanzas, bueno, estamos haciéndolo, si entran, por ejemplo, hay una maravillosa una compañera de fábrica de Nelly Dadimovich, que era una estudiante del liceo y que después trabajaba en una fábrica de acá de la zona y es uno de los casos del juicio. Bueno, haciendo esas cuestiones. Así que ahí también, nosotros estamos y después haciendo, durante el año vamos a hacer otras cosas. La nómina para ver cuáles son las personas detenidas desaparecidas de la Facultad de Psicología que están en los juicios. Para que sirva, digamos, para que sea un material. Y bueno, eso. En ese marco también la materia psicología forense va a participar porque lo tiene como práctica preprofesional, siempre todos los juicios, y bueno, este programa está permitiendo la posibilidad de incorporarse más concretamente la práctica dentro de la materia psicología forense. Bueno. Algo, ¿se me escucha? Sí, ahí va. No, no, primero, verdaderamente muy bueno lo que iban diciendo, o sea, fui como, nada, esto que expresaba Guadalupe en torno a recuperar, digamos, la identidad militante o reivindicar este sujeto militante, o sea, me parecía zarpado. Y bueno, y esto que expresaba Claudia, que bueno, dos cosas. En primer lugar, cómo se pasa, bueno, de lo, sobre todo, bueno, en psicología, pero tengo entendido que en otras facultades en la UNLP, como este pasaje de lo público a lo privado. Incluso me parece que, Claudia, vos expresabas en que tus padres habían trabajado en ministerios y pasaron al ámbito privado, justamente. Cómo, cómo a veces uno naturaliza el consultorio en psicología como dispositivo, nada, como para dar cuenta de eso. Y nada, eso me parecía muy interesante y nada, dar cuenta de un desafío por ahí que tenemos, me parece como estudiantes que a veces se ven interpelados de esto también como, es de llevar este tipo de discusiones a nuestros amigos, a nuestras amigas en la facultad, que bueno, yo por ejemplo estoy en sexto año. Yo no sé si todos mis compañeros saben qué es un acto de reparación de legajos, por ejemplo. Y me parece como algo importante, o sea, cómo, por ejemplo, cómo expresar qué es un acto de reparación de legajo, digamos, qué se hace, ¿no? Siento que como que no, que bueno, lo dijiste vos, Claudia, dejar a veces de hablar a nosotros mismos para justamente hablar personas que directamente no saben lo que es un acto de reparación de legajos, estando en sexto. Nada, me quedaba con esa pregunta. Sí, algo que me vino a la mente cuando decías eso, Albi, es que este verano, cuando estuve en Tandil, yo soy oriundo de Tandil, eh, pasé por la comisaría segunda, que es una comisaría que he pasado 1000 veces por ahí, y nunca había prestado atención de que había una placa de memoria, verdad y justicia. ¿Y por qué no la había visto antes? Me preguntaba yo. Claro, porque esos temas se suelen, como decía Claudia,
tienden a generarse una burbuja, digamos, que no se habla públicamente sobre estos temas. O, digamos, coincido en eso, digamos. Traigo esa anécdota como para dar cuenta. Yo para finalizar, porque también me tengo que ir, tengo hije esperando que yo maneje hasta el otro lado de la ciudad, en relación a lo que planteabas recién, de conocer o no los actos institucionales, creo que en esto tenemos dificultades, ¿no? De transversalizar, es como cuando decimos transversalizar la perspectiva de género. Yo creo que estas cuestiones tienen que estar todo el tiempo anudadas, en alguna materia, en alguna... pero bueno, a veces la misma agenda de la materia, parece que si no dio el texto de Freud, en el capítulo 4 de no sé qué cosa, no dio la materia. Y a lo mejor, digamos, invitándonos a que, no sé, en 15, 20 minutos de cada teórico uno pueda contar estos aspectos, bueno, suman y hacen a otro profesional, a otra profesional, con compromiso con nuestra historia. Digo, estamos como los psicólogos muy acostumbrados al compromiso con la historia individual. Bueno, creo que todavía nos falta dar como ese paso, yo lo lamento siempre, como anudar con la historia colectiva. Y me parece que, bueno, que eso a veces es desde estos lugares, digo, desde los márgenes. Los derechos humanos siempre vienen desde los márgenes. A mí me parece que nunca vienen desde los centros. Siempre vienen desde los márgenes. Siempre vienen desde una... O sea, me parece que la historia actual es producto de las luchas de los organismos, ¿no? No es producto de... Más allá que por momentos la forma más organizada del Estado toma y lo toma como política pública, ¿no? Pero esto siempre estuvo vinculado a el sostener día a día las militancias y cómo uno, bueno, le toca esta semana por ahí ver desde la televisión pública entrevistas y esas historias de vida, cómo se fueron entrelazando la memoria y la lucha, la militancia, bueno, en soledad a veces, ¿no? Pocas veces articuladas con políticas de Estado, pocas veces. Pero bueno, acá en el ámbito que nos toca, que es la Facultad de Psicología, bueno, es cierto, nos falta salir yo a veces digo, de los derechos humanos hechos efemérides. O sea, yo no quiero estar en una efeméride, quiero que se articule, hay mucho por conocer todavía. Conocer Janet Puget es una autora que no se lee, digamos, tiene una producción en relación a conceptualizaciones vinculadas al genocidio, a los efectos del terrorismo, al traumatismo, a la revisión del concepto de trauma. Tienen inclusive tienen hoy una dimensión para poder pensar cuestiones vinculadas al género, que todavía tenemos que dar discusión allí, ¿no? Porque también, como dice Guada, mirá, en el legajo pusimos detenido o desaparecido. O sea, nosotros también en ese momento no teníamos esa intersección, esa articulación. No la veíamos, qué sé yo, y hace 3, 4 años, no estamos hablando de hace tanto. Bueno, yo me tengo que ir yendo, supongo que Guada también con sus tiempos. Ha sido muy interesante, yo les agradezco y que, bueno, que encontremos un camino ahí para seguir dialogando. Bueno, la verdad que recontra interesante todo esto que se fue hablando, estos espacios son geniales. Gracias, Guada, Clau, por su tiempo, sí, ya vamos cerrando, la verdad que con la charla se hizo largo y estuvo re bueno. Nada, yo como para
no hay que decir nada, dar un cierre también, decir como lo que me genera a mí esto, que me hace acordar a años anteriores de normalidad y presencialidad, cuando en estas épocas viajábamos con compañeros de la carrera ingresantes a la Exesma, y tengo la misma sensación de tener un nudo en la garganta, pero a la vez lo piola y que siempre lo cerramos charlando en el colectivo de cómo transformamos eso en fuerzas, ¿no? Y en pilas y en ganas de seguir hablando de esto, de seguir llevándolo también a nuestra carrera. Y ese sentimiento además indica cuán importante, ¿no? Este tema para la salud mental. Así que bueno, nada más que agradecerles por su tiempo, y a todas y todos quienes se sumaron hoy. Y bueno, gracias. A ustedes. Chao, chao, Guada. Muchas gracias. Chao, nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos.